Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast, a este nuevo programa Bajo la Encina. Yo la verdad es que tenía un montón de ganas de decir esas palabras porque es que son muchos meses de trabajo los que llevamos preparando este podcast, este programa. Es un podcast en el que vamos a ver el lado más humano de COBA, la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches. Y el primer programa queríamos empezarlo, como no podía ser de otra forma, empezando pues, por el origen, por donde se empieza, por el inicio. ¿Cómo surgió COBA? ¿Cómo empezó todo? Por ello hemos invitado al presidente de la cooperativa, a Ricardo Delgado Vizcaíno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio. Encantados de contigo. Nosotros nos llevamos 3 o 4 meses preparando, ¿no? Venimos aquí en plan espontáneo. Pues, y además de Ricardo tenemos también a Antonio Fernández Peinado, una persona vinculada a COBA desde el principio, una persona trabajadora de la cooperativa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estupendamente. Aquí a ver cómo sale esto. Es una cosa que no estamos habituados a hacer, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. Vamos, sois las dos personas más indicadas para empezar este podcast porque sois las que más habéis vivido desde el principio con la cooperativa. Yo quería empezar para que la gente se situara un poco, qué contexto, qué situación había hace 65 años, que fue cuando surgió COBA, qué contexto tenía la ganadería aquí en el Valle de los Pedroches en aquel momento. Yo voy a dejar eso, Antonio, que es un poquito mayor que yo, sí, y lo vivió más en los orígenes. Yo, desde luego, el contacto con la ganadería y con el mundo de la agricultura no tenía ni idea hasta que no entré en la cooperativa. Cuando entré en la cooperativa, sí conocía el submundo de cómo funcionaba el tema de la comercialización, de la lana, de los corderos, de eso, porque en mi casa paraban toda la gente que se dedicaba a hacer eso. Entonces la situación que había era que... En tu casa, en la Fonda Damián. Sí, exacto. Entonces, los compradores de corderos, los compradores de lana, los compradores de cochinos, los artistas también. Es decir, que vivía ese pero desde el punto de vista de industrial, ¿no? De conocer a la gente y hablar con ellos. Pero cuando entré en la cooperativa, pues entonces empecé a ver cuál era la situación realmente del campo. En aquellos momentos la situación era muy crítica, porque no había de nada. Es decir, que había algún almacén que tenía para dar algún servicio de algo de cereales. Los ganaderos tenían un problema enorme, que era la comercialización. Había un dicho en aquella época que decían que los que tenían cochinos pasaban muchas navidades pero pocas noches buenas, porque era la época de vender los cochinos. Y indudablemente, pues desde el inicio del mundo, la gente que compra se pone de acuerdo para llevarse al huerto a los que venden, ¿no? Entonces retiraban a los compradores en el momento en que los animales empezaban a pasarse de peso, la gente se ponía nerviosa y realmente vendían de mala manera. Y Ricardo, tú en el caso de tu familia concreta, ¿cómo estabais en ese momento, hace 65 años? Claro, es que yo apenas había nacido. Claro. En el año 59 tenía 3 años, yo soy del 56, y es verdad que ya a mediados del siglo pasado, 1954, 55, 56, que nazco yo, la cooperativa no se había constituido, pero sí que estaban haciendo ya algunos ganaderos, algunos movimientos, algunas acciones que luego dieron lugar a la cooperativa. Pero sí, el Ayuntamiento de Pozo Blanco me propuso y fui pregonero de la feria y te quedas que dices, bueno, ¿qué voy a contar yo? Pues me fui a la biblioteca, estuve hojeando los periódicos de entonces y bueno, pues leía, por ejemplo, para decir que es que era una economía de subsistencia, que era realmente una ganadería de subsistencia. En el vacuno de leche, que ahora son pues 100, 120 vacas por ganadería, entonces que tenían una vaca, 2 vacas y una huerta. Era inexistente, es decir, que aquí vacuno de leche no había. Claro. Aquí el vacuno que había era un tema residual de los hortelanos que tenían para aprovechar lo que sobraba de su huerta y eso, y tenían 2, 3, 4 vacas para el consumo de la venta de leche que salía por las calles. Claro. Pero aquí no había ganadería de vacuno de leche, aquí la ganadería era... Ahora que dice Antonio lo de las sobras de la huerta, en 1929, porque el boletín informativo, esto es más reciente, municipal, recogía hace 50 años, ¿no? En 1929, pues resulta que los ganaderos cobraban por el litro de leche 70 céntimos de peseta.
que unido al agua con que la bautizaban, llegaba a duras penas a la peseta. Pero los ganaderos, los vaqueros, ni así llegaban para pagar el pienso de aquel entonces, los nabos de la huerta. Y eso, más o menos, Sí, es que no Es que había como una necesidad de crear una cooperativa para que todo el mundo pudiera... Y Antonio ha mencionado una cosa muy importante, la Fonda Damián, que se hospedaba tanta gente y pasaban por allí, y tú escucharías y verías los intermediarios, los que venían a comprar cordero, pues se tomaban un café, y si eran 3 o 4, o corderos, o cochinos, o lo que fuera. Sí, como es lógico, pues más o menos acordaban los precios, y los que tenían que vender, pues o vendían esos precios. Ese fue el fundamento de iniciar la cooperativa, el estado tan deprimente en que se encontraban los ganaderos, que no podían defender sus recursos, que cuando tenían una producción pues tenían que aceptar los precios que le venían de fuera, y entonces cuando había dificultades de alimentación no encontraban fuentes de suministro apropiadas, y ese contexto fue el que hizo que personas con ideas avanzadas, como fue afortunadamente el padre de Ricardo, don Ricardo Delgado Vizcaíno, y otro grupo de ganaderos, pues llegaron a la conclusión que había que unirse para, primero, intentar traer productos lo más barato posible para la alimentación de su ganado, y segundo, unirse para intentar comercializar a un precio relativamente justo y no depender exclusivamente de lo que te venían a dar, porque es que a eso venían, te ofrecían o vendías o te quedabas con el ganado, ¿no? Y la gente tenía obligación de vender, y ese fue el motivo, el germen que hizo el inicio de la cooperativa. ¿Y vosotros este inicio, este germen, cómo lo vivís de pequeño? O sea, que vosotros estabais en vuestra casa, entiendo, vuestra familia tal, ¿vivíais esto como qué está pasando? Antonio era mayor, claro, yo vuelvo a repetir, es que yo en el 59 tenía 3 años. ¿Quién se acuerda de los 3 años? De echar la vista atrás, yo de casi nada. Ya un poquito mayor, sí, ¿no? Claro, cuando yo tenía 3 años, mi padre tendría 38, ¿no? Cuando empieza ya la cooperativa formalmente constituida, y claro, durante 35 años, yo hasta los 38. Cuando murió mi padre yo tenía 38. Yo viví la cooperativa casi, alguna vez se lo decía a mi padre, digo, es que ya la cooperativa apenas te vemos y hombre, a ver si te puedes quedar esta tarde, los fines de semana sí, y era un tiempo de calidad, es verdad que... Sí, tu padre lo de la jornada laboral no lo respetaba mucho. Empezando por él, ¿no? Empezando por él. Entonces decía, es que se ha convertido la cooperativa en el sector, pero se convierte en una costumbre, en un hábito que vives de manera natural. ¿Dónde está tu padre? En la cooperativa. ¿Dónde está papá? En la cooperativa. Y en la cooperativa. Y se hace algo absolutamente natural con lo que convives y no te llama más la atención. Claro, aquello va creciendo y tu padre desaparece de viaje y está de viaje. Yo me acuerdo apilados allí. Cuando se iba de viaje entonces los periódicos, pues íbamos a la taberna de Manolo Marín, y yo me tenía que empinar así para dejarle una moneda de 2 pesetas, me parece que eran, o de 3 pesetas, no sé, costaba una peseta y medio el pueblo, y no sé si sería la ABC, los periódicos de entonces, ¿no? Yo me empinaba, le dejaba el dinero, pero le dejaba los periódicos. En Madrid. Entonces, ¿y desapareció? Claro, si mi padre estaba afuera, allí le dejábamos al lado de una butaca los periódicos, que algunas veces ocupaba esto, y cuando volvía, después de cenar, se ponía su pijama, su batín y empezaba a dar repaso a los periódicos. A mí aquello son imágenes que tienes que te llaman la atención, ¿no? Ahora, de la cooperativa, pero la cooperativa era como un hermano más, ¿no? Bueno, yo lo llegué a decir ya en un momento, digo, me parece que no es el sexto hijo, me han quitado la primogenitura por aquello de... Sí, pero claro, es que hace 65 años, ¿no? Antes mencionaba yo lo del boletín informativo municipal y se me venía a la cabeza lo de la Lucha, era otro periódico, en 1924, que decía Vaquería Modelo, se anunciaba así. Vaca, ¿cómo era? Leche pura de vacas. Se lleva a domicilio en envase cerrado. Tú fíjate. Que era como novedad. Era como leche apartada para la crianza de niños.
Vaquería modelo, Callejón del Mesón o algo así. Quiero decir con esto y con estas anécdotas que evidentemente las ganaderías de entonces y las empresas ganaderas que estaban anquilosadas de siglos atrás, ¿no? Necesitaban modernizarse, necesitaban, como dice Antonio, pues colocar su producto mucho mejor, y es verdad que antes de constituirse la cooperativa se ha dicho siempre como símbolo, ¿no? O como el mito aquel del camión de maíz. El camión de maíz, sí. Pero más que el camión de maíz, parece que al principio lo que hicieron es ponerse de acuerdo para vender directamente a los mataderos los corderos. A Irún, incluso a Irún, en el año 55. Pero eso fue posterior. Después. Sí, eso ya cuando estaba la cooperativa en marcha. Yo no sé si anteriormente, porque yo en ese momento no estaba en contacto con el mundo ganadero. Sí, al contrario, estaba en contacto con los que venían a comprar, porque se hospedaban en mi casa y uno oía hablar y tal, y a esa gente sí la conocía perfectamente, y además eran de muchos años y eran prácticamente como de la familia, ¿no? Pero a lo que es que en el mundo ganadero directamente, pues yo no empecé a vivirlo hasta que entré aquí. Bueno, aquí sí me di cuenta. Al final, antes o después, sí es cierto que se pusieron de acuerdo para comprar en común, y es lógico, claro. Materias primas, sería maíz, sería trigo, sería cebada, serían forrajes, sería lo que sea, porque tú estás comprando un poquito y yo otro poquito, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, traemos camiones que nos va a salir completos y nos va a salir más barato. Y al mismo tiempo pues vendieron conjuntamente en común los corderos, ¿no? Yo creo que ese proceso fue lento, porque no es fácil que la gente se organice, no es fácil ponerse todo el mundo de acuerdo. Que y luego, pues claro, ahí es donde surge don Ricardo Delgado Vizcaíno, que es el líder que aglutina a un montón de gente, porque estaba muy bien relacionado con las cámaras agrarias, con las personas importantes de las diferentes localidades, que ese fue el primer movimiento que hizo la cooperativa, el intentar, porque él tenía muy claro una cosa, que si se hacía algo tenía que ser en plan grande, nunca en plan pequeño, en plan localista, que era lo que habitualmente se hacía en aquella época. Se montaba una cooperativa, la cooperativa era del pueblo y única y exclusivamente para el pueblo. No, don Ricardo eso lo tenía muy claro. Si queremos progresar y queremos defender los intereses de los ganaderos, esto tiene que ser una cosa donde intervenga mucha gente, y entonces fue donde se empezó a mover en el área de Alcudia, en el área de La Serena, pues en el área de los Pedroches, que eran territorios muy similares, con las mismas necesidades, con las mismas carencias, y como he dicho antes, estaba muy bien relacionado, pues se relacionó con las personas más importantes de cada localidad. Y esas personas pues fueron las que fueron aglutinando a los de su pueblo. Y llegó un momento en que dijeron, bueno, vamos a empezar a funcionar, y se creó la cooperativa. Pero además pasa una cosa que hay que tener en cuenta, no solamente a don Ricardo, sino también al equipo de personas que lo acompañaban. Hombre, que estaban porque confiaban plenamente en don Ricardo y iban a donde él fuera, y iban ellos. Tanto es así que cuando inició la cooperativa, sus actividades, pues la cuestión económica, la cooperativa no tenía nada. Recibió un crédito de la administración de 5 millones y pico de pesetas, me parece que fue en aquella época, con lo que se hizo la fábrica de pienso, se hizo también la instalación de la bellota, pero el día a día había que financiarlo. ¿Y cómo se financiaba aquello? Pues el consejo rector que había en aquel momento, o la junta rectora que había en aquel momento, avalaba con sus propios bienes aquellas letras que se firmaban en los colorados. Decía, como firmes ahí, le tienes que pagar, ¿eh? Pues firmaban las letras, con lo cual ibas al banco, las negociabas, y esa era la tesorería con la que se movía la cooperativa. Aquella gente fue muy generosa, ahí puso su patrimonio en riesgo. Claro. Eso lo recoge muy bien todo lo que cuenta Antonio, porque nace la cooperativa, se constituye en enero del 59, Cooperativa Ganadera de Pozo Blanco. Pero se ve que empiezan a reflexionar y a debatir y a pensar qué van a hacer, ¿no? ¿Qué quieren con la cooperativa? Ya tenemos la cooperativa, y empieza, como dice, poquito a poco, porque hay un artículo por ahí del secretario entonces que dice, bueno, ya tenemos la cooperativa. Y han pasado 7 meses y somos 76. Si nada más que en Pozo Blanco hay 760 ganaderos, ¿cómo es posible que...? De hecho, las primeras ideas de la cooperativa iban dirigidas a montar una industria
de lavado y peinado de lana, porque era la ganadería aquí importante. Claro, entonces lo menciona ese año. Exacto, Porque exacto. pasan unos meses y el 3 de mayo del 59, es decir, 5 meses después de constituirse la cooperativa, pues ya convocan, como tú dices, pues a todos los ganaderos de la comarca, convocan en esa reunión a todos los alcaldes de la comarca y allí definen lo que pretenden, que es, como tú estás diciendo, el lavadero de grandes lana proyectos y un matadero industrial láctea, matadero frigorífico industrial. Sí, que luego se fueron desestimando las pienso, cuestiones hasta que con el tiempo se volvieron a retomar. Y además, lo hemos escrito y lo hemos dicho muchas veces por ahí, Antonio lo ha resumido muy bien, ¿no? Oye, hay que ir y aspirar empezar por lo más simple, para defender como podamos la ganadería, pero hay que aspirar a las grandes realizaciones, como son esos proyectos, ¿no? Industrias lácteas, menciona, además lo dice en plural el acta, ¿no? Le cambian el nombre porque dicen, si queremos hacer todo esto, no podemos ser pocos, tenemos que ser más. Sí, y a los pocos, aparte del desánimo que eso produce, nadie los escucha. Luego, si queremos abordar estos proyectos que a algunos de momento les parece exagerado, o les da un poco de miedo, pero sin estos proyectos la cooperativa arrastrará una vida pobre, falta de vigor, esa vida sin entusiasmo, de las cosas mediocres, no sé cuánto. El acta no tiene desperdicio, y al final pues concluyen diciendo, oye, y lo que hoy en el mundo cooperativo se sigue diciendo, hay que transformar, comercializar, que tú decías, para añadir valor a las producciones ganaderas. En definitiva, no nos quedemos en meros productos. Lo que pasa es que eso se dice muy bien, claro, pero el realizar, llevar a término eso es muy complicado. Hombre, pasaron años. En principio había unos proyectos, esos proyectos se fueron cambiando, después se pusieron unas metas, cuando se alcanzaba esa meta se veía que no se había llegado al final, que se había concluido esa, pero que quedaba un siguiente proceso y se iniciaba otro. Por eso ha sido tan rica la experiencia de trabajar en esta casa, porque el desarrollo, el avance continuo que se ha producido aquí, eso ha sido un honor, por lo menos para mí, el vivirlo, porque no es fácil, no es fácil. Hombre, de cero, sentirte creador, digamos. Y hay una cuestión que al principio fue porque don Ricardo tenía una idea muy clara, y una de las ideas que tenía era que, como la gente, las personas que constituían el Consejo Rector firmaban y avalaban con su propio capital, entonces se produjeron una serie de circunstancias de algunas cooperativas, no de los pueblos muy lejanos, de aquí de cerca, que no voy a decir los nombres, pero que fracasaron y le costó su patrimonio a los señores que habían firmado aquello, tuvieron que responder con su patrimonio. Y don Ricardo dijo, aquí en esta casa nadie va a ser responsable de las deudas que contraiga la cooperativa. La cooperativa tiene que ser suficientemente autónoma para que los créditos o las deudas que contraiga respondan con su capital y no nadie con su capital privado. Eso lo tuvo clarísimo desde primera hora. Y cuando se pasó la fase esa y empezó la cooperativa a funcionar, automáticamente dejaron de firmar las letras y la cooperativa, si recibía un crédito, lo garantizaba con su propio capital. Si no, no se aceptaba el crédito. Sí, una cosa fue al principio, efectivamente, porque por ahí también, después de aquel acta y de anunciar lo que querían hacer, pues alguien entrevistaba a mi buen padre y él, como tú lo conociste, era tremendo. Y le decía, bueno, sí, pero ¿y todo esto que dicen ustedes, de dónde va a salir el dinero? Y dice que él decía claramente, mire usted, puestos a hacer, no nos vamos a quedar en mezquindades que no son propias del prestigio ganadero de esta comarca. ¿Sabe usted cómo lo vamos a hacer? Con el aval solidario de los socios. Claro, los primeros compases. Luego ya esto fue creciendo, se fueron pidiendo préstamos y se podían jugar realmente su patrimonio y fueron haciendo las cosas de otra manera. Sí, la verdad que, a ver, Antonio es que lo vivió, pues tú empezaste con 17 o 18 años. 18 años, de una manera casual. Mi padre me dijo, oye, ¿quieres ir a escribir unas cartas a una cooperativa que hay aquí? Que fue la primera vez que yo oí la cooperativa. Yo tenía mucha relación con tu tío segundo, pero yo nunca le había oído hablar de la cooperativa. Claro. Y cuando me dijo mi padre eso, digo, bueno, pues tengo tiempo ocioso, porque yo trabajaba en el negocio familiar. Mi intención de joven era dedicarme a la hostelería y me hubiera gustado ir a la escuela de hostelería que había entonces únicamente, que era en Madrid, pero eso era muy complicado y entonces no. Bueno, y trabajaba con la familia, ¿no?
Y vine a la cooperativa, escribí las cartas, ¿me quieres venir pasado mañana? Bueno, y así empecé hasta que ya no 47 años, ¿no? 47 años. 46 años. 46 años. 46 años. ¿Vosotros tenéis algún recuerdo de todo esto que habéis comentado, de que empezó como siendo más local, pero fue creciendo? ¿Algún momento tenéis que digáis, vaya, esto se ha convertido ya en una empresa grande? Sí, claro. Hombre, eso con es que la cooperativa crecía a un ritmo vertiginoso. Si te paras a pensarlo, dices, porque partía de la nada. Entonces, el crecimiento fue a un ritmo que yo creo que sorprendía a propios y a extraños. Es decir, que nadie pensaba que eso iba a coger el ritmo de crucero que cogió, ¿no? Y claro que nos sorprendió, pero claro, llega un momento en que dice, esto ya es una gran industria, pero eso fue con el paso del tiempo, porque claro, los inicios al principio, como vosotros sabéis, fueron la fábrica de pienso, lo de la bellota, que no funcionó, porque la extracción de la bellota, que trajo como consecuencia la creación de la fábrica de pienso. Aceite de bellota. Aceite de bellota y la harina de bellota, pero la harina de bellota se enranciaba. Entonces era un producto que tenía mucha... Ya empezaba la dificultad en la recogida del fruto, que era gravoso, había que varear, coger la mano como la aceituna. Tenía un costo importante, por lo cual ya partías de la base que el costo inicial del producto era caro. Si luego el producto que obtenía, el aceite, no tenía mercado, porque no se conocía, había que empezar a hacer, pues, debarcar, quitar del medio al aceite de oliva para meter la bellota era muy complicado. Y luego el producto que se intentaba utilizar en la granería, que era la harina de bellota, se enranciaba, no lo podías conservar, es decir, que se vio que aquello no tenía futuro y aquello se reconvirtió en la fábrica de pienso. Claro, como decía Antonio, es que se definen esos proyectos industriales, deciden no quedarse solo en concentrar la oferta de animales y concentrar la demanda para comprar materias primas, pero no se hace una fábrica de pienso hasta el día siguiente, hasta el año 65-66. Y la primera recogida de leche en 1966. Sí, pero bueno, la recogida de leche en el 66 fue testimonial. Hasta el 68 que se hizo el centro lechero, realmente claro, la recogida de leche era una cosa... Nada. Se monta un centro, igual que ahora los ganaderos tienen sus depósitos de enfriamiento de la leche, de frío. Lo que se montó la cooperativa es un centro para enfriar la leche. Y la llevaban a Colecor, el primer año 66, 345.000 litros, sí, claro, lo sé porque está el dato por ahí. Pero ya en el 71 ya entregaban 11 millones y medio de litros. O sea, como tú decías, el crecimiento... Bueno, lo de la leche fue terrible. Y ya se empezó a llevar el crecimiento de la leche y del pienso, y del pienso. De hecho, en este periodo hemos tenido 3 fábricas de pienso. La primera, que era una fábrica muy chiquitita, que además se quedó chica en los primeros días, porque como no había nada, se daba la circunstancia de que cuando... Dices tú que cuando se empieza a despegar, es que se ve de momento que esto llevaba un ritmo muy acelerado, porque como no había nada, la entrada de socios en la cooperativa era bestial, hasta tal punto que hubo que pararla, porque no había capacidad, las instalaciones no tenían capacidad para darle suministro a todo el mundo que quería. Después se volvió, como el espíritu de don Ricardo era de crecer y crecer y crecer, pues cuando ya cogió otra vez su nivel, volvieron a abrir las puertas. Inclusive hubo una época en que los socios entraban sin pagar cuota, porque lo que se pretendía era que la empresa, que la cooperativa fuera grande y potente y que aglutinara al mayor número de personas posible. Y fue exponencial el cómo iba creciendo aquello, al ritmo que iba. Ahí, claro, dice, la primera fábrica de pienso en el 66, en el 76, la que está enfrente del cementerio. Exacto, y luego la actual es de 2005. 2007. 2007 yo creo que empezó a funcionar en el 2007. En agosto. Claro, poco a poco atendiendo las necesidades de los socios. Los socios también, su ganadería, pues han ido creciendo, sobre todo los vacunos de leche. Y volviendo... yo diría una fecha, Antonio, que no sé si es el 85 o el 86, porque entre las 3 actividades, alimentación animal, vacuno de leche e ibérico, suman el 90% de la facturación, lo sumaban y lo suman, con porcentajes distintos para cada actividad. Y fue la incorporación, el inicio del cerdo ibérico fue en el 85-86, yo creo que en la década de los 80 es cuando se podría hablar ya de cobas como
gran empresa, o al menos una industria agroalimentaria de cierta potencia, ¿no? Yo creo que ahí es donde luego se empiezan a incorporar nuevas actividades. En los años 90, las mezclas y sus productos para las ganaderías de vacuno de leche, de ovino y caprino de leche. El ovino y el caprino de leche es de los años 2000 y pico, Ricardo, el vacuno de carne también de 2000 con los cebaderos, en fin. Pero esas tres primeras que suman el 90%. El despegue importante se produce cuando la leche empieza a crecer de una manera exponencial terrible. ¿Por qué? Porque eso también conllevaba el suministro de pienso. La fábrica también creció, la producción del pienso en la fábrica el 70% era para el vacuno de leche. Y eso fue en un ciclo realmente muy corto, porque antes las ganaderías normales eran ganaderías extensivas. Estaban en el campo, aprovechaban el campo, los años malos pues tenían que recurrir más al pienso, pero el año que había una primavera buena, un otoño bueno, pues, pero cuando se incorpora el vacuno de leche y pega el subidón que pegó, pues realmente las vacas se alimentaban fundamentalmente con pienso compuesto. Eso supuso un crecimiento bestial para tanto la fábrica de pienso como la industria láctea. Que también tuvo su momento. Yo quería preguntar, si de forma como más personal, ¿cómo afecta a vosotros, cómo influye en vuestra vida personal, familiar, todo este boom, este crecimiento tan grande? Imagino que sería mucho cambio quizá. Bueno, yo voy a hablar por mí. Para mí es un momento crucial, por dos motivos. Primero, porque tuve la suerte de trabajar al lado de una persona, que no porque esté aquí su hijo, no es por darle coba, una persona excepcional, con unos principios morales, éticos, basados en su formación cristiana. Es decir, que don Ricardo es que era para estar a su lado, era increíble. Bueno, pues eso hizo que yo, que entré con 17 años, que tuve la suerte de encontrarme una persona con esos valores, pues me haya educado precisamente con esos valores. Aparte de los que ya recibí en mi casa, que también fueron importantes, porque gracias a Dios en mi familia, pues tengo que decir que era una gente fenomenal. Mis padres, mi madre me educaron y nos han educado todos mis hermanos dentro de un orden y respetando y sabiendo dónde está el bien y el mal. Pero luego sí, cuando inicias tu vida ya de desarrollo, de futuro, lo haces al lado de una persona con los valores que tenía don Ricardo Delgado Vizcaíno, es ya el colmo de la leche. Y si encima lo haces en una industria donde te da la posibilidad de dar lo máximo de ti, porque yo me considero una persona normal. Lo que pasa que los que empezamos a trabajar en la cooperativa estábamos tan imbuidos del espíritu que transmitía don Ricardo, que nosotros no trabajábamos para la calle. Nosotros creíamos que trabajábamos para nosotros, porque la cooperativa era algo nuestro. Si es que nos estábamos desarrollando y haciendo al mismo tiempo que la cooperativa, y estábamos integrados a tope. Nosotros no teníamos horario. Don Ricardo estaba por la mañana, por la tarde, por la noche y a todas horas. Bueno, pues allí el que se iba a su hora le daba hasta vergüenza. ¿Por qué? Sí, porque si el presidente estaba allí, ¿cómo tú te ibas ahí? El presidente, el director... Bueno, los de los directores ya vino después. No, digo que no había bueno, entonces... presidente, director, el jefe de compra, el director administrativo, lo era todo. A ver si estaba solo. Y yo lo ayudaba en lo que podía, pero yo no tenía ni puñetera idea. Aquí yo tengo situaciones del principio de compras de materias primas. Al final, trabajar de sol a sol, como los ganaderos. Sí, no, más que de sol a sol. Como los socios. Más de sol a sol, efectivamente. Hemos trabajado mucho, pero hemos trabajado muy a gusto. Y hemos disfrutado de nuestro trabajo, y eso es primordial. Y sentirte integrado, el sentirte respetado, el que te trataran con educación, porque don Ricardo era una persona que tenía un aspecto muy severo. Era un hombre que imponía un respeto, pero bueno, no a nosotros, sino a cualquiera. Es que era innato, ¿no? Él no hacía ningún esfuerzo por ser respeto, porque lo respetaran, ¿no? Es que irradiaba de su forma de ser, y cualquiera que llegaba a don Ricardo de momento se paraba y decía, ¿qué? Quieto, aquí con este hombre hay que andar. Luego, en el trato humano y en el vis a vis, era una persona encantadora, ¿sabes? Por lo que he dicho, por los principios que tenía, por su formación cristiana, por montones de cosas, porque era un ser excepcional. Pero aparentemente
era un hombre que frenaba a la gente. Bueno, pero como transmitía lo que transmitía y de la forma que lo transmitía, y no era que lo transmitía, es que él lo hacía. Entonces, tú te veías obligado. Lo transmitía con el ejemplo. Por el ejemplo, Así, por el ejemplo. claro. Entonces, ahí me dice, coño, la honestidad depende. Yo digo que la honestidad es un valor que se puede tener o no se puede tener. Si te formas al lado de una persona honesta, es muy posible que la honestidad forme parte de ti. Pero si te formas al lado de un tío que es un sinvergüenza, es muy posible que acabe siendo un sinvergüenza. Nosotros tuvimos la suerte de formarnos al lado de don Ricardo. Para mí era mi segundo padre, es decir, que además de que me tiré muchísimas horas, casi más horas en la cooperativa que en mi casa, pero era mi segundo padre. ¿Por qué? Porque era un hombre que transmitía confianza, que te respetaba, que te permitía desarrollarte, que te pedía tu opinión, aunque luego él hiciera lo que tuviera que hacer, pero por lo menos contaba contigo, te daba confianza. Es decir, ha sido una suerte el poder disfrutar de tantos años de trabajo y de esfuerzo, pero yo creo que también invertido, y no, yo me considero una suma de los muchos. Porque todos los compañeros, no, esto no es una cosa especial mía, es que la gente que formábamos la cooperativa en aquel momento éramos iguales, éramos toda una familia. Allí se ponía malo un hijo y llegabas por la mañana, ¿cómo está tu hijo? El primero que llegaba era don Ricardo a preguntarle cómo había pasado la noche con su hijo, si su mujer. Es decir, que había una comunicación y había un estado de compenetración entre todo el personal, que como ya te digo, que no era trabajar por cuenta ajena, era trabajar en algo en la que tú te sentías una parte importante. Y hay una cuestión que volviendo casi al principio, cuando he hablado de lo de las firmas y que que don Ricardo tuvo la ocurrencia de proponer a la asamblea para capitalizar, porque claro, los bancos no te daban dinero si no había una garantía, y en aquellos momentos las garantías de la cooperativa eran muy poco. Estábamos en unos terrenos que eran de la olivarera, con una fábrica que sí, que era de coba, pero poco más. Entonces se le ocurrió la idea de decir que la parte, porque por ley en las cooperativas los resultados había que llevarlos a un fondo de obras sociales, a capital social, a repartir entre los socios. Entonces él dijo, ¿cómo capitalizamos la empresa sin tener que pedirle dinero a los socios? Porque ¿cómo le vamos a pedir dinero a los socios si los socios ya tienen dificultades para subsistir el día a día? Entonces las aportaciones que iban a devolver los retornos cooperativos, pasaban a engrosar el capital social, y de esa manera, pues, y todo el mundo lo aceptó de buen grado. ¿Por qué? Porque no tenían que poner recursos propios, y sin embargo la empresa se estaba capitalizando y le permitía tener la agilidad ante las entidades bancarias para poder suscribir créditos. Y esa fue la forma de capitalizar la cooperativa, con los beneficios que iban a repartir a los socios, que luego con el tiempo se cambió. Quedan a su nombre y luego darse de baja, el suyo es. Pero eso fue una idea de él que fue genial, porque capitalizó a la empresa sin necesidad de comprometer a los socios. Una parte de autofinanciación, de hecho, para hacer inversiones, para seguir creciendo, para seguir avanzando. Se hizo el grupo lechero y empezó a tener importancia, se propuso una aportación de 12.000 pesetas por socio, y aquello no se desestimó en la asamblea. ¿Por qué? Porque la gente no quería, la gente estaba dentro de la cooperativa, pero eso de que le tocaran al bolsillo era complicado. Estaban dispuestos a hacer esfuerzos, porque lo hacían. Sí, al final lo que seguimos diciendo, tiene que conjugarse muy equilibradamente el interés del socio y el beneficio de su ganadería, de cada uno de nosotros, y al mismo tiempo el beneficio y los resultados de la empresa cooperativa, que es colectivo, es un interés colectivo, que es también de nosotros, de los socios, evidentemente. Pero eso hay que llevarlo equilibradamente, y yo creo que cada etapa de una manera, o poniendo el acento en una dirección o en otra, se ha ido haciendo. Imagínate dónde llega la cooperativa, bueno, claro, entonces, sin tener que recurrir a recursos propios, a aportación de capital de sus socios, aportación. Es que esto se ha hecho solamente con los resultados de lo que ha ido produciendo.
y encima ha dado lugar a lo que ha dado lugar. Y había una pregunta que tú dijiste antes, que cuando la cooperativa, pues la cooperativa tuvo un momento importante, que fue cuando Lirida, cuando el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario declaró la zona de Los Pedroches como zona de actuación, pues la mayoría del dinero de Lirida que aportó a Andalucía se vino a Los Pedroches, se vino a Pozo Blanco. Se vino a Pozo Blanco porque el padre de este señor pues tuvo más vista que los demás y hizo una serie de proyectos y recabó el dinero para la fábrica nueva, el dinero para la industria, la fábrica de piensos, para la fábrica de piensos, para el matadero. Todo eso se fue con dinero y que la leche, la primera leche envasada es del 74, la pasteurizada. Sí. Luego ya en el 81 la UHT. Es decir, en ese afán por seguir avanzando en la cadena alimentaria, añadiéndole valor y gestionándolo bien, pues lógicamente hacía falta invertir en fábricas, hace falta dinero para. Claro, para es que si no había, hubo un momento en que la cooperativa creció tan rápido que las instalaciones no estaban. Yo me acuerdo perfectamente de la industria láctea, como fue el crecimiento tan rápido, la industria láctea tenemos un centrito, primero un centrito que ahí hubo una persona. De recogida y enfriamiento de la Exacto, leche. de recogida y enfriamiento, que ahí había una persona que yo también siempre la tengo, Sebastián Julián, que ese hombre vivía allí, Ese hombre a las 4 de la mañana estaba en el centro lechero, a las 12 de la noche estaba en el centro lechero. Es que la cooperativa ha contado con una serie de personas que yo no sé si ha sido circunstancias del tiempo o circunstancias de que don Ricardo aglutinaba a la gente de una manera especial, que han hecho unos esfuerzos que no son normales. Yo, de hecho, para terminar el programa sí que quería preguntaros, para cerrar el círculo, porque hemos empezado hablando del inicio, del origen, y me gustaría terminar hablando del futuro. ¿Cómo vais a acabar dentro de otros 65 años? ¿O cómo os gustaría que fuera? Hombre, pues si en estos 65 años ha pasado de, no sé si 2,5 millones de kilos al año en fábricas de pienso, ahora a 700, sumando planta de mezcla y esto, pues leche, que se entregaba, pues eso, aunque era simbólico, en el año 66, 345.000 litros, y ahora 1 millón de litros, ¿por cuánto habría que multiplicar en otros 65 años? Lo que sea. Y eso es el crecimiento en lo que es la estructura fabril y lo que es la estructura comercial y demás, digamos lo material. Pero yo sí me gustaría que, porque al final yo creo, y hemos hablado mucho, y tú mucho de mi padre, Antonio, ¿no? Y a mí me encanta, cómo no. Creo que fue una persona extraordinaria, tenía unos talentos y él vivía obsesionado por multiplicar aquello. Esa formación cristiana que él tenía y pues, obsesionado por poner a producir los talentos, ¿no? Entonces, esa visión, esos valores de emprendimiento, de esfuerzo, de trabajo, de compromiso, de solidaridad, eso tiene que permanecer. Esa es una base espiritual, digamos, le podemos llamar, ¿no? Que en los próximos 65 o en los 1665 que pudieran venir, pues que se mantenga. Evidentemente, con una adaptación radical a cada momento. Claro. Es decir, yo sé que a nuestro director, que me lo llevó en una ocasión, yo lo escuché en Madrid, Antonio Carmona, me dice, ¿cómo era aquello que...? Digo, sí, le oí decir a uno que tradición no es hacer lo mismo que hicieron aquellos, que tradición debe ser hacer nosotros ahora lo que aquellos harían en este momento con estas circunstancias, ¿no? Podríamos decir para seguir avanzando, para seguir creciendo y ya está. Antonio ha tocado y lo seguimos diciendo como claves, ¿no? Eso de conjugar equilibradamente los intereses individuales y el interés de la cooperativa, la autofinanciación, la capitalización, es algo que se sigue, la profesionalización, tener grandes profesionales, que los tenemos un equipo extraordinario. Los socios, yo lo digo muchas veces, la economía. Los socios, lo mejor que tenemos son nuestros trabajadores, el elemento humano, y que no se malinterprete, la cooperativa tiene el elemento humano que son los socios, los ganaderos y los trabajadores. Sí, pero los socios tenemos un equipo directivo, un equipo de personas en la pirámide, desde más arriba a más abajo, absolutamente excepcionales. Con ese activo, que es lo mejor que tiene la cooperativa, socios y trabajadores, 65 y 100 y lo que venga. Es una gran industria agroalimentaria y se ha convertido en un referente, ¿no? Y nos sacan aquí y allá y no siempre como nos gustaría, pero sí, somos
punto de atención y bueno, y eso no lo podemos, yo creo que no sé, que vamos a seguir adelante sin lugar a dudas. Antes estuvieron uno, luego otro. Lo importante es que los que vengan ahora después pues tengan la suficiente lucidez para ser capaces de mantener lo que se ha creado hasta ahora y además multiplicarlo. Eso dependerá también mucho de las personas que formen los equipos futuros de dirección de la casa. Y las generaciones que vayan viniendo, que valoren, porque muchas veces nos pasa a los que llegamos, que naces con algo, tú me preguntabas, ¿vale? La infancia, claro, yo como algo natural, entonces, pues a lo mejor alguien lo ve de lejos y dice, la cooperativa, y yo, como lo he vivido desde pequeñito, lo que sí creo es bastante importante. Pero sí que las generaciones que vienen, que valoren el esfuerzo de los anteriores, que nos dan el testigo y que ahí va. Y cada etapa, pues tú has hablado de mi padre, podríamos hablar que estuvo 14 años de presidente, de Tomás Aránguez, toledano, sí, que fue un muy gran presidente, pero bueno, nos estás preguntando por los orígenes, ¿no? Y luego yo, a mí que me valoren luego, yo creo que soy bastante normal. La decisión de aquella inversión de 20 y tantos mil millones de pesetas, que se dice, 20 y tantos mil, de una industria nueva de fábrica de pienso, una industria nueva láctea y un matadero nuevo, eso ya fue en la gestión de don Tomás, que eso hay que tenerlo muy presente. Es que fue un antes cambio de llegar, radical. Yo llegué en el 2008, mediados de presidente. De 2000 a 2008, tú has hablado de miles de pesetas, no sé si fueron 150 o 170 millones, que se renovó toda la estructura fabril. Una nueva industria láctea que se inauguró en el 2001, 2002, en el 2005, efectivamente, el actual rey, que algunos cuando dicen, oye, nos reunimos en la sala del rey, digo, ¿cuál es la sala del rey? No, hombre, la sala, no, la del príncipe, esa es la del príncipe. Luego cuando venga, vino siendo príncipe y se reunió con el consejo rector de entonces allí, cuando venga siendo rey y nos reunamos allí con él, ojalá pueda ser, ya lo hemos invitado desde luego, a ver si inauguramos la planta de renovables, que es un proyectazo, pero un proyectazo. Si viniera su majestad el rey, pues entonces le cambiamos el nombre y diremos la sala del rey. Bueno, ya me estoy desviando y no sé qué iba yo a decir. Pues nada, porque nos tenemos que despedir ya porque se nos acaba el tiempo y nos hemos pasado ya mucho. Sí, no, bueno, eso, que en cada etapa pues hemos tenido realmente líderes con un gran sentido social de la empresa, predicando con el ejemplo que tú decías, con coherencia, eso arrastra sin lugar a dudas voluntad. Hay una cuestión que creo que para mí es fundamental, que es que en un futuro se incorporen las masas dirigentes, al ser posible, de personal procedente de la zona, fundamentalmente, sin desestimar que traiga de fuera lumbreras, porque los que están integrados en la tierra, esos luchan por su tierra, porque tienen su vivencia, su familia, sus raíces. El que viene de fuera puede luchar igual o más que el de dentro, pero hay muchos que cuando alcanzan su objetivo vuelan. Sin embargo, los de la tierra perduran y los de la tierra defienden sus intereses. Y yo creo que es primordial que dentro del contexto de personas que formen la cooperativa haya una base importante territorial, porque esos están sujetos al terruño y defienden su terruño. Es mi opinión, que a lo mejor es equivocada, pero yo opino así, porque cuando la gente se involucra en un proyecto, lo vive, lo siente, lo defiende con más ímpetu que otra gente. Como ves, somos incapaces de terminar. Yo ya te digo, te repito, una serie. Esto tiene que ser el inicio. Vamos a tener que hacer una trilogía de programas. Pues nada, Antonio y Ricardo, muchísimas gracias. Es que 50 o 60 años de cooperativa, resumirlo en media hora, eso es imposible. Bueno, se ha quedado en el tintero, prácticamente estamos en el inicio. Pues nada, ya solo despedirnos. Muchísimas gracias por vuestra experiencia, por vuestra vivencia y nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast bajo la encina.